Capítulo 36. La sabiduría de Aoi. Durante la primera jornada, Seizo y Aoi viajaron juntos pero sin dirigirse la palabra. La muchacha le seguía varios pasos de distancia, pisando donde él pisaba, descansando donde él descansaba, bebiendo agua de los mismos arroyos. En algunos momentos el guerrero dejaba de escucharla a su espalda y por un instante creía que se había perdido en alguna bifurcación o que simplemente se había hartado de su antipático silencio, pero cuando echaba la vista atrás, allí seguía, obstinada e incansable. La situación resultaba sumamente incómoda para Seizo. No quería echarla de su lado, pero había sido él quien había aceptado compartir camino durante unos días. Pero según avanzaba la jornada, se le hacía más y más difícil sostener ese silencio absurdo. Claro que tampoco habría sabido de qué hablar con aquella muchacha de cuerpo menudo y mirada clara. Además, estaba el hecho de que en más de una ocasión ella le había sorprendido mientras la contemplaba de soslayo, bien cuando descansaban a orillas de la senda, bien cuando se detenían junto a un riachuelo para llenar las cantimploras. Aoi se había limitado a sonreír y apartar la vista, pero él se sentía profundamente turbado, sin saber muy bien por qué sus ojos acudían a ella cada vez que la joven parecía distraída. Al caer la tarde, Seizo decidió acampar al refugio de una arboleda de almendros. Recogió ramas secas y alumbró un pequeño fuego con el que ambos podrían calentarse cuando la noche refrescara, y así en silencio cenaron alrededor de la hoguera. No fue hasta que se dieron por satisfechos que ella decidió romper aquel silencio que había durado demasiado. ¿Hacia dónde viaja, caballero Seizo? No me llames así. Debemos tener casi la misma edad. Pero usted es un samurái, aunque no tenga señor al que servir, y yo soy una simple muchacha que se gana la vida como puede. Todos en el camino nos ganamos la vida como podemos. Dejamos la ceremonia a un lado. No merezco más dignidad que tú o cualquier otro con los que nos hayamos cruzado hoy. Ella le miró durante un instante, sopesando si sus palabras eran sinceras. Es una idea extraña para alguien que porta la daisho. La mirada de Seizo bajó hasta las espadas que descansaban a su lado. Puede que sea cierto, pero he tenido una vida extraña, quizá eso lo explique. Aoi asintió con una sonrisa. Dime entonces, ¿hacia dónde vas? Su respuesta no fue inmediata. Estoy realizando el peregrinaje del guerrero. Espero pulir mi técnica y mi espíritu a través de este viaje. Debe ser difícil vivir así, observó la muchacha. Despertar cada día sin saber bien si llegarás a ver el anochecer. ¿Por qué lo haces? Mi padre era un samurái rural, improvisó Seizo, sin apenas posesiones y con un estipendio que solo nos alcanzaba para malvivir. Pero si logro distinguirme en el arte de la espada, podré entrar al servicio de un gran señor, o que alguna escuela importante me acepte como discípulo. Entonces podré prestigiar el nombre de mi casa y ascender socialmente. ¿Ves? Al fin y al cabo, tus ideas no son tan extrañas. Para los samuráis todo gira en torno a la espada y a la posición social. ¿Y tú? Preguntó Seizo, para cambiar de tema, pues no le agradaba mentir. ¿Cómo te ganas la vida? Soy costurera, señaló ella con orgullo. Mi abuela me enseñó el oficio y me dejó una caja de costura por toda herencia. Así que ahora recorro los pueblos y aldeas que están en vísperas de celebraciones. Los días previos a los festivales la gente saca sus kimonos más alegres del arcón. Y entonces, cuando descubren que necesitan arreglos y zurcidos, en ese momento entro yo en escena. Por unas pocas monedas de cobre soy capaz de arreglar cualquier yukata para que las doncellas puedan presumir durante el obón, aseguró con jovialidad. Aquella noche Seizo se contagió de la sonrisa fácil de Aoi, de su carácter alegre y despreocupado. Pese a las muchas dificultades que debían conllevar su estilo de vida, sabía que no era correcto, pero le agradaba compartir la jornada con alguien
distinto a lo suyo en la vida. 2 jornadas después, ambos llegaron a la villa de Funo, al norte de la provincia de Bingo. Seizo se sentó a la sombra de uno de los puentes que surcían aquel pequeño pueblo atravesado por una fuente del río Enokawa. Desde allí observó cómo Aoi recorría las casas levantadas a ambos márgenes del canal, entregando en cada puerta una hojilla donde figuraba su nombre y los servicios de costura que prestaba. Cada noche rellenaba aquellos pedazos de papel con un fino pincel y tinta aguada. Cuanto más entregue al llegar a Funo, más posibilidades de que reclamen mis servicios, le dijo mientras se esforzaba en repetir una y otra vez los mismos trazos a la luz de la hoguera. Según le explicó, ella ni siquiera sabía leer. Se limitaba a repetir los kanjis que en una ocasión un bonzo tuvo la amabilidad de transcribirle. Ya me los sé de memoria, pero es lo único que sé escribir. La muchacha le explicó que permanecía allí durante 3 días antes de proseguir viaje hasta Takahashi. Seizo, por su parte, se dirigía aún más al este, hacia la provincia de Harima. Acordaron separarse en Takahashi. Hasta entonces, Seizo accedió a esperar a que Aoi concluyera sus negocios en la villa de Funo. Quizás estuviera siendo demasiado amable, pero nada la premiaba, y lo cierto es que, durante las jornadas que había permanecido junto a la costurera, su carga había resultado mucho más llevadera. Cuando Aoi concluyó el reparto de sus octavillas, los 2 jóvenes se distrajeron paseando por la villa mientras contemplaban los preparativos del obón. Algunos vendedores ambulantes habían llegado antes que ellos a Funo y ya ofrecían sus dulces y encurtidos a los paseantes. Se levantaban postes pintados de los que pendían las largas banderolas para decorar las calles, y las ancianas colgaban junto a las puertas los farolillos que deberían guiar a los difuntos de regreso al hogar familiar. Una serena alegría flotaba aquella noche sobre la villa, y tras cenar junto al canal, Seizo invitó a su acompañante a unos dulces de harina de arroz que compró en un puesto itinerante. «No quiero que me duren toda la noche», comentó Aoi, que saboreaba a aquellos mordiscos los dulces ensartados en un palillo. Hacía tanto que no probaba el dango que ya ni recordaba su sabor. Seizo la observó divertido y terminó por invitarla a otra ración mientras comentaba que nunca había conocido a nadie a quien se pudiera hacer tan feliz con solo 3 monedas de cobre. Aquella noche durmieron a la intemperie, junto a las pilastras del puente, y el día siguiente Aoi recorrió las casas donde había dejado su hojilla y recogió las prendas que le iban entregando para arreglar. Antes del mediodía ya había acumulado una considerable pila de ropa sobre la esterilla extendida junto a Seizo, mientras él se distraía con el trasiego de visitantes que llegaban a la villa con motivo del obón. Tras almorzar, la muchacha sacó de su alforja una larga funda de cuero y desató el nudo que la mantenía enrollada. A medida que se iba desplegando, Seizo pudo observar las herramientas de trabajo de Aoi, distribuidas en pequeños bolsillos, una amplia colección de agujas y alfileres, algunos tan largos como puñales, afiladas cuchillas para cortar tela, hilos de distinto grosor y resistencia, retazos y ovillos de tela. Todo aquello cabía en la funda, que parecía no tener fin. Durante el resto de la tarde, la joven se dedicó a zurcir rotos, reforzar costuras, disimular remiendos y bordar mangas. Fue una jornada agotadora que no concluyó hasta bien entrada la noche, pues debía tenerlo todo listo para el día siguiente. Cuando Aoi por fin dio por concluida su labor, Seizo le sorprendió regalándole unas guarajis. Ella observó las sandalias sin comprender muy bien el motivo. «Siempre viene tener un par de repuesto», dijo el samurái por toda explicación. «¿Cuándo las has comprado? Has estado todo el rato aquí, sentado a las orillas del río. No eres la única que se da maña con las manos. Las he hecho mientras trabajabas». Era evidente que ella no terminaba de creérselo,
Así que añadió: hace tiempo que aprendí a trenzarlas, por eso llevo siempre un ovillo de caña en la bolsa. Nunca se sabe cuándo puedes perder una. Además, mientras las hago, consigo no pensar en nada más. Ella aceptó el presente no sin cierta sorpresa. Nunca creyó que pudiera conocer a un samurái, ronin o no, que supiera trenzar unas waragis, y mucho menos que se tomara la molestia de hacer unas para ella. Las guardó en su alforja dándole las gracias. Me has permitido viajar a tu amparo. Retrasas tu marcha para acompañarme hasta Takahashi. Me invitas a Dango y me regalas unas waragis. Eres demasiado cortés conmigo. Permíteme hacer algo por ti, lo que sea. No hago esto porque espere algo a cambio, dijo Seizo. Simplemente intento equilibrar en cierto modo mis actos. Quiero pensar que si soy capaz de ayudar a las personas que se lo merecen, quizás conserve algo de humanidad. Aoi recordó a los 5 hombres que había matado algunos días antes, la facilidad con que él había cercenado sus vidas, y volvió a estremecerse por aquella mañana. Pero tú no eres malvado, tus actos te atormentan, no te resultan indiferentes, y eso demuestra que no eres un hombre cruel. Tarde o temprano dejarán de afectarme, pero aún no eres ese hombre, dijo ella tomándole de la mano. Seizo la miró con los mismos ojos con que la observaba furtivamente durante el camino, pero esta vez no apartó la mirada, sino que se perdió en su contemplación. Se sentía atraído por su discreta belleza, que seguía a contemplarla por segunda vez para reparar en lo verdaderamente bonita que era, por su alegría frente a la adversidad, por ser sabia pese a su inocencia. Y aún así, retiró la mano y se dio la vuelta. Será mejor que vayamos a dormir, dijo finalmente. Mañana será un día largo. Aoi pasó la mañana entregando todos los encargos que habían realizado y regresó al puente con una bolsa llena de monedas de cobre. Sin más faena pendiente, se dedicaron a pasear por la orilla del canal entre muchachas que vestían hermosos kimonos de colores desinhibidos, a observar a los artistas ambulantes y a disfrutar de las danzas en honor a los muertos. Al caer la noche, se dirigieron en procesión al río con el resto del pueblo y observaron en respetuoso silencio cómo la gente de Funo encendía las lámparas de papel que iban depositando sobre las tranquilas aguas, una por cada difunto cuyo espíritu retornaría aquella noche al mundo de los muertos. De regreso a la villa, Aoi sugirió dormir bajo techo. La posada de la entrada de la villa parece un buen local, dijo la muchacha, y tengo el dinero que he ganado cosiendo. Pagaré la estancia y la cena, así compensaré parte de lo que has hecho por mí. No puedo aceptarlo, pero ella asintió y se mantuvo firme. En la posada, el ambiente aún era jovial y festivo entre los parroquianos que no habían acudido a la despedida de los difuntos. Esa debía ser una de las noches del año en que el negocio se encontraba más concurrido, por lo que había allí no menos de 70 personas que, en mayor o menor medida, parecían felices y borrachas. Seizo se abrió paso entre campesinos, samuráis de paso, mercaderes, artistas ambulantes, vivanderas y algún que otro bonzo. Seguido de cerca por Aoi, logró llegar hasta el posadero y llamar su atención. Supongo que desea una habitación para usted y su esposa. No, quiero 2 habitaciones contiguas pero separadas, y que nos sirvan la cena. El hombre enarcó una ceja, como si no comprendiera muy bien por qué alguien no quería dormir con aquella bonita muchacha. Por supuesto, se abstuvo a hacer comentario alguno. Serán 10 shu por todo, pero deberán esperar un buen rato por la cena. Fíjese cómo está la posada. Me parece bien, dijo Seizo, y pagó por adelantado las 10 monedas de plata. Al volverse, se encontró de frente con Aoi, que parecía hasta cierto punto desilusionada. ¿Por qué no me has permitido arreglar las cosas con el posadero? No iba a permitir que pagaras la cuenta. He
visto cuánto te cuesta ganar las pocas monedas que tienes, y yo aún guardo la mayoría del dinero con que emprendí mi viaje. Ella se dio la vuelta malhumorada, pero Seizo tuvo la impresión de que no era el hecho de que él pagara la cuenta lo que más le había molestado. Encogiéndose de hombros, la siguió hasta una de las pocas mesas que quedaban libres en la planta baja, próxima a la puerta. Se sentaron y aguardaron a que le trajeran la cena, y mientras tanto se distrajeron observando lo que sucedía a su alrededor. Unos campesinos entonaban canciones obscenas al calor del sake. Algunos samuráis jugaban a los dados. Una mujer bailaba sobre las mesas acompañada por palmadas ebrias, mientras otros parroquianos perseguían a las muchachas que se escabullían entre risas de las manos que intentaban deslizárseles bajo el kimono. A ambos les llamó especialmente la atención un apretado grupo de personas que rodeaba un cajón en el que un muchacho de no más de 10 años hacía girar 3 trompos. Seizo no comprendía lo que allí sucedía, así que se puso de pie, intrigado, y se aproximó unos pasos. El chico hacía bailar las peonzas sobre 3 platos para que no rodaran fuera, uno rojo, otro azul y otro amarillo, y mientras daban vueltas en su vertiginosa danza, la concurrencia apostaba cuál de los 3 trompos se detendría antes. Azul, amarillo, azul, rojo, se escuchaba gritar mientras iban dando sus monedas al chico, que a cambio les entregaba a los apostantes una pieza de madera pintada del color correspondiente. Las peonzas giraban y giraban, alimentando con su inercia la ansiedad de los jugadores, y cuando ya parecía que jamás se detendrían, comenzaban a perder velocidad hasta que finalmente una se tambaleaba y rodaba sobre el plato de barro. Entonces, algunos aullaban de placer, otros se echaban las manos a la cabeza, y los arruinados gemían desconsolados como niños. Seizo pronto perdió el interés en el juego y se dedicó a estudiar a los jugadores. Los había de toda clase y condición. Algunos jugaban por diversión, otros porque necesitaban el dinero y cometían el error de fiar su desesperación al azar, y otros simplemente eran curiosos que no pensaban arriesgar ni una sola moneda, aunque quien más atrapó su atención fue un hombre grueso y casi calvo, de nariz aplastada y mirada atenta, que apoyaba el hombro contra uno de los pilares de madera de la posada. Observaba la escena desde un rincón, cruzado de brazos y asintiendo esporádicamente con deleite. Nadie reparaba en él, pues se encontraba detrás del todo, apartado del nutrido grupo de jugadores, que solo tenía ojos para la danza de las 3 peonzas. Alguien dijo al oído de Seizo: «No te juegues tu dinero, es un engaño». Frunció el ceño y miró por encima del hombro a Aoi, que se había acercado hasta allí solo para susurrarle aquel consejo. No pensaba hacerlo, solo un necio lo haría. Hay el doble de oportunidades de perder que de ganar, pero ¿por qué dices que es un engaño? El niño cuenta el dinero que ha recaudado y entonces hace que caiga en primer lugar la peonza por la que menos dinero se ha apostado. Así gana siempre. ¿Cómo es eso posible?, preguntó Seizo descreído, y volvió a mirar los trompos de madera que giraban tan rápido que parecían flotar sobre los platos. No los toca en ningún momento, solo cuando los lanza. Aoi sonrió ante su credulidad. «Hay tantas cosas que no sabes», murmuró. «Ahórrame tu condescendencia, y si eres tan lista, explícame cómo lo hace», dijo Seizo malhumorado. «¿Por qué crees que los platos están colocados sobre un cajón y no sobre una simple mesa? Bajo el cajón hay 3 pedales, cada uno levanta un pequeño resorte de madera colocado bajo los platos. Solo un poco, es algo imperceptible, pero el plato se levanta brevemente lo justo para desestabilizar la peonza que gira encima». Seizo se concentró en los platos, los miró atentamente, pero ni aun así consiguió detectar el supuesto artificio. «¿Cómo sabes de estas cosas?»,
creí que eras una costurera. Cuando llevas años viviendo en los caminos, ganándote la vida con esto y con lo otro, aprendes ciertas cosas aunque no quieras. Es una cuestión de supervivencia. Solo los pobres campesinos que nunca han abandonado sus aldeas, o los samuráis tan engreídos que creen que nadie osaría engañarlos, son presa fácil de este tipo de juegos. A Seizo no le gustó el comentario. Hablas como si la culpa fuera de aquellos que son engañados y no del timador. Bueno, quizás no todos los samuráis merezcan que les vacíen las bolsas, pero sí una gran mayoría. Esto no está bien, musitó Seizo, pero no puedo decir nada más, ya que en ese momento se produjo un tumulto en torno a la mesa. Los jugadores se apartaron al ser empujados por un ronin que vestía ropas de negro desvaído por el sol. Pequeña comadreja, rugió el espadachín a voz en grito, y el silencio se hizo en la posada. He perdido 5 veces seguidas. ¿De qué manera me estás engañando? El muchacho había tenido la mala suerte de que el samurái se hubiera jugado siempre sus piezas de cobre a las peonzas que más apuestas reunían. El ronin tumbó una patada de la caja para detener aquel juego que tan caro le estaba costando. Los platos y las peonzas rodaban por el suelo y quedó al descubierto el mecanismo que Aoi había descrito. Algunos no comprendieron lo que aquello significaba, pero otros jugadores señalaron la caja tumbada y murmuraron con el ceño fruncido. Entre los que se percataron del truco se encontraban un malhumorado ronin que, al comprobar que su desconfianza estaba legitimada, agarró al muchacho por la muñeca hasta levantarlo en peso. El pequeño estafador tenía el semblante desencajado por el terror, pero aún así no emitió sonido alguno. Fue entonces cuando Seizo comprendió que era mudo, probablemente porque sus amos así lo habían querido. Te cortaré esta mano de ladrón que tienes, así aprenderás a no jugármela, dijo al oído del niño, pero todo el mundo pudo escucharlo en el silencio de la sala. El ronin desenfundó la wakizashi, cuyo filo reverberó a la luz de las lámparas de aceite. Casi al unísono, unos dedos se clavaron en el brazo de Seizo. Si de verdad quieres equilibrar tu karma por lo que hiciste el otro día, sálvale la vida a ese niño, le rogó Aoi con voz acuciante, sus ojos implorándole piedad por otro. Seizo no dijo nada, se limitó a retirarle suavemente la mano del brazo y comenzó a avanzar entre el gentío. Siempre se preguntaría si aquella noche habría intervenido de no ser por la súplica de Aoi. Ella le había arrebatado la oportunidad de saberlo. Cuando los últimos curiosos se apartaron para dejarle paso, el ronin desvió su colérica mirada hacia él. ¿Qué quieres? A ti también te debe algo esta comadreja. Suéltalo, se limitó a decir Seizo. Como has dicho, creo haber escuchado que me dabas una orden. He dicho que le sueltes. Nos ha estado robando a todos. Es cierto, pero no por ello es necesario quitarle la vida. Que no es necesario, rió divertido el samurái. Es una simple rata de campo que ha estado metiendo la mano en los bolsillos de esta buena gente. Deberías agradecerme que lo mate, o es que vas a medias con él. Algunos de los parroquianos asintieron en tono amenazador, pero Seizo los ignoró. Es un timador, ahora lo sabemos, y no podrá engañar a nadie más. Lo justo es que todos recuperen su dinero y que lo echen del pueblo, pero no tiene por qué morir. Es un simple niño, aún tiene tiempo de enmendarse. ¿Qué mierda me importa a mí su enmienda? Hasta que no le corte el brazo y vea cómo se desangra, no me iré a dormir tranquilo. Sin mediar más palabras, Seizo empuñó su katana y desenvainó hasta mostrar 2 dedos de acero. Un murmullo contenido recorrió la concurrencia y todos dieron un paso atrás, alejándose de los 2 samuráis. Suéltale, o el sueño no será lo único que pierdas esta noche. El ronin atisbó en los ojos de Seizo
duros como el pedernal pese su juventud, y a continuación el acero blanco de su espada. Decidió que no merecía la pena morir por unas cuantas monedas, así que, como el perro que abre sus fauces a desgana, soltó a su presa para que cayera con estrépito al suelo. La mirada del muchacho estaba ahogada en puro pánico, y aún tardó un rato en comprender que se le había perdonado la vida y que debía correr hacia la puerta. Nadie osó detenerle, pues Seizo no había apartado la mano de la empuñadura, los 2 dedos de filo aún al descubierto, suficientes para cortar el aliento de todos los allí reunidos. Cuando envainó por completo, los parroquianos esperaron hasta que el otro Ronin recuperara su dinero, y entonces se abalanzaron sobre las monedas que habían quedado esparcidas por el suelo. Seizo pasó entre los que corrían en dirección opuesta, ávidos por conseguir algunas monedas ajenas. Se dirigió hacia el hombre, junto a la columna de madera, que se había mantenido en todo momento tranquilo y en silencio, como si nada de lo que allí sucediera tuviera algo que ver con él. «Sé que eres el patrón de este muchacho», dijo Seizo entre dientes. «Eres tú el que se enriquece a su costa». «¿Y qué si lo sabes?», le espetó el hombre. «¿Piensas amenazarme a mí también con tu espada?» «No has hecho nada por él. Estabas dispuesto a dejar que lo mataran mientras tú observabas desde las sombras». «Por supuesto que lo habría dejado morir. Hay cientos como él por esta región. Le hice un favor sacándolo de la calle y dándole un oficio. Cualquier huérfano querría estar en su lugar. Si no fuera por mí, malviviría, pasaría hambre y robaría, y tarde o temprano algún Ronin como tu amigo le sorprendería con la mano en su bolsa y le cortaría el brazo o la cabeza. Conmigo tiene más oportunidades de llegar vivo al final del día». El hombre rió con descaro. «Y como él, muchos más en otros tantos pueblos. Soy un hombre de negocios. ¿Piensas matarme por ello?» Le habría gustado hacerlo, pero era consciente de hasta dónde podía llegar. Sin energías para discutir contra la cruel lógica de aquel hombre, se limitó a gruñir y a apartarse de él. Cuando regresó a su mesa, Aoi lo esperaba con expresión de alivio. «Gracias», le dijo cuando tomó asiento. «Hice lo que debía». Aún así, nadie más estaba dispuesto a hacerlo. «No creo que haya servido de nada. Mañana volverá con su patrón y empezará de nuevo algún otro pueblo. Los bakutos son gente peligrosa. Mejor que tu camino no se cruce con ellos», le advirtió la mujer. «¿De qué sirve entonces lo que he hecho?» «Esta noche le has salvado la vida a ese crío. Deberías estar satisfecho», le reprochó Aoi. «Pero una cosa es salvar la vida y otra cambiarlas. No pienses que los verdaderos problemas de este mundo se pueden resolver con una espada.